La niña camina de la mano de su padre, confiando en él ciegamente, sin imaginar que él conoce muy bien los peligros ocultos en esa zona del bosque. Uno en particular, a una pantera negra hambrienta que ha sembrado el terror entre los habitantes cercanos, aun cuando un rugido lejano retumba entre los árboles. La niña se estremece y rompe en llanto. Es en ese momento que su padre, con fría determinación, finge tropezar y la empuja con violencia al suelo. Sin volver la vista atrás, huye entre la maleza, abandonando a su hija presa del miedo. El llanto de la niña se convierte en un faro para la criatura que acecha. De las sombras, emerge la pantera en ojos amarillos como brasas encendidas, cuerpo ágil y letal, pero justo cuando todo parece perdido, un imponente caballo blanco irrumpe entre los árboles, galopando como salido de un sueño. Lo que este noble animal hace a continuación parece sacado de otro mundo. Y antes de continuar, si tú también amas a los animales tanto como nosotros, suscríbete ahora al canal para no perderte ni una sola historia que te llegue al corazón. Gracias por estar aquí, Ann. Ahora sí, volvamos a la historia. El sol filtraba su luz cálida entre las copas de los árboles, pintando el suelo del bosque con manchas doradas que parpadeaban como luciérnagas inmóviles. La niña avanzaba saltando entre las raíces, con las mejillas sonrosadas por la emoción y los cordones de sus zapatos desatados. Como siempre, sujetaba la mano de su padre con fuerza, confiada, sin sospechar que el verdadero motivo de esa caminata no tenía nada que ver con pasar tiempo juntos. ¿Vamos a ver conejitos?, preguntó ella, mirando a su alrededor con ojos grandes y brillantes. Tal vez, respondió él con una sonrisa que parecía cariño, pero que en realidad era otra cosa, en una máscara, una grieta mal tapada. Anel conocía ese bosque, cada curva del sendero, cada tronco caído, cada sombra más densa que el resto. Lo conocía porque lo había recorrido varias veces, en silencio, midiendo la distancia exacta entre los árboles, los minutos que tomaría volver solo, los lugares donde nadie podría escuchar un grito. Pero ella no sabía eso. Para ella era solo un paseo. Una tarde con papá, la niña recogió una flor marchita y se la ofreció con una risa diminuta. Para ti, Anel la aceptó sin mirarla, como quien recibe un objeto sin importancia. Sus pensamientos estaban en otra parte, más allá del claro que se acercaba, más allá del último desvío del sendero, ahí donde los arbustos crecían más espesos y donde ni siquiera los pájaros cantaban. El lugar perfecto, el corazón del hombre latía fuerte, pero no por amor, era miedo, no al bosque, no a la criatura, miedo a lo que vendría después, a vivir con la culpa, aunque en realidad ya no quedaba tanto de él para llamarlo padre, tan solo quedaban restos, sucio, por dentro. Lo demás lo habían devorado las deudas, el alcohol y una desesperación tan grande que lo había convencido de que esto era lo único que le quedaba por hacer. ¿Está muy lejos?, preguntó la niña mientras se detenía para quitarse una ramita del cabello. No, ya casi llegamos, dijo él, esforzándose por sonar tranquilo, como si estuvieran yendo a un picnic. El sendero empezó a ensancharse. El aire cambió, se volvió más denso, más pesado, como si el bosque supiera lo que iba a ocurrir, como si los árboles se inclinaran para presenciarlo. Ella no lo notó. Giró sobre sí misma, los brazos extendidos, como alas, tarareando una canción que nadie recordaba. Él, en cambio, estaba sudando. No por el calor, por la conciencia, por la sensación de que tal vez aún podía detenerse, girar, tomarla en brazos, pedir perdón, pero no lo hizo. En cambio, pensó en los hombres que vendrían a cobrarle, en las amenazas, en los dientes rotos, en el miedo en su estómago, y pensó que una vida sin deudas, incluso a ese precio, podría ser una vida posible.
Ann siguieron caminando unos metros más. Las ramas crujían bajo sus pies, como huesos delgados. Entonces se escuchó el rugido el lejano en Graven como un trueno contenido. La niña se detuvo de golpe. ¿Qué fue eso? Nada, solo el viento, dijo el rápido. Pero su voz tembló. La niña frunció el ceño. Se acercó más a su padre. Ya no reía. Algo en el aire había cambiado. Su instinto, aún pequeño, pero intacto, le decía que debía tener miedo. Tengo frío, murmuró. Solo un poco más, dijo él. Y aceleró el paso. Ella lo siguió, sin soltar su mano, sin saber que él no pensaba aferrarse a la suya por mucho más tiempo. Caminaron hasta el claro. Era un espacio abierto, rodeado de árboles altos como torres de vigía. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas. Allí no cantaban los pájaros. Allí no había señales de vida, solo una calma tensa, como la pausa antes de una tormenta. El padre se detuvo. La soltó. Quédate aquí un momento, dijo. ¿Por qué?, preguntó ella, confusa. Él bajó la mirada. No respondió. Dio un paso atrás, luego otro, como si cada paso le costara el alma, o lo que quedaba de ella. Papá, susurró la niña. El segundo rugido fue más fuerte, más cercano. La niña se tapó los oídos y comenzó a llorar. Ann. Y fue entonces cuando él lo hizo. Ann fingió tropezar. Gritó un «cuidado», que sonó tan falso como un aplauso en un funeral, y la empujó con fuerza. La niña cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, golpeándose las palmas. El vestido cubierto de hojas. Se quedó quieta por un segundo. Luego alzó la vista. Su padre ya corría entre los árboles. Ella gritó su nombre una, dos veces, pero él no se detuvo. Ni siquiera volteó. Ni el bosque, que hasta ese momento había guardado silencio, volvió a respirar. Un crujido entre los arbustos, un susurro de hojas, un par de ojos que se abrieron en la penumbra, con un brillo amarillento que cortó la oscuridad, como cuchillas de oro. Ann, la niña, se quedó congelada. Ann, su padre, desapareció entre los árboles. Ann y el bosque. Por fin, comenzó a contar la historia. Ann, en lo más profundo del bosque, donde la luz del sol apenas se filtra entre los árboles y la tierra. Siempre huele a húmedo y a viejo. Hay un silencio que pesa más que el viento. Es un silencio cargado, como si algo respirara justo fuera del alcance de los ojos. Los animales lo conocen, lo sienten, y por eso ya no cruzan esa parte del bosque. Dicen que todo empezó una noche sin luna, cuando un grupo de leñadores acampó cerca del arroyo que divide el bosque en dos. Solo uno de ellos volvió. No dijo palabra. No pudo. Se quedó mirando al vacío durante días, los labios secos, los ojos clavados en algo que ya no estaba ahí. Murió una semana después. El médico dijo que fue del corazón. Pero los del pueblo saben que no fue eso. Ann, desde entonces, el miedo comenzó a echar raíces. No era un miedo cualquiera. Era denso. Un miedo que se instala en el pecho y no te deja dormir. Y aunque nadie hablaba abiertamente, todos lo sabían. En el bosque se había oscurecido más de lo normal. Una bestia lo habitaba, negra como la sombra de un pozo sin fondo, silenciosa como la culpa hambrienta. Los niños ya no se acercaban al borde. Las madres cerraban las ventanas antes del atardecer, incluso en verano. Y los hombres, por valientes que fueran, evitaban los caminos estrechos después de la puesta del sol. Algunos fingían que no creían. Decían que era una leyenda, que la gente exageraba, pero ninguno se atrevía a entrar solo. A nadie, porque algo cazaba allí dentro. No se oían rugidos, ni gritos, ni carreras, solo ausencias. Personas que se desvanecían entre los árboles. Un joven pastor que no volvió con sus ovejas. Una anciana que cruzó el bosque para visitar a su hermana y nunca incluso un cazador armado, de esos que se jactaban de haber matado osos.
Fue tragado por la espesura sin dejar más rastro que una mancha oscura en el barro, y su escopeta partida en dos como un juguete, y en cada historia, aunque las bocas temblaran y los dedos señalaran con recelo, siempre se repetía lo mismo: anojos amarillos, dos destellos, flotando entre la maleza, sin cuerpo, sin sonido, solo dos esferas encendidas como brasas, testigos de todo, dueñas del bosque, o quizás no testigos, sino la advertencia final. Era una pantera grande, negra o antinatural. Algunos decían que se había escapado de un circo que pasó por la zona hacía años. Otros murmuraban que era un castigo, un espíritu, una maldición antigua encarnada en carne y garras. Había quienes juraban haberla visto caminar entre los árboles, arrastrando algo, que su pelaje no era solo negro, sino que absorbía la luz, que sus ojos brillaban incluso con los párpados cerrados, y aunque nadie tenía pruebas, todos sentían su presencia, como si respirara justo detrás del cuello, como si sus pasos se mezclaran con los crujidos del bosque, como si en cualquier momento fuera a salir de la sombra a una noche. Un grupo de adolescentes se atrevió a entrar al bosque por una apuesta. 5 entraron en 4. Salieron. El último, un chico de mirada arrogante, no volvió. Sus amigos dijeron que simplemente se separó, que pensaron que estaba bromeando, que tal vez había vuelto por otro camino Pero el pueblo sabía mejor, porque esa noche el viento olía distinto a sangre, a carne abierta. Después de eso, nadie volvió a mencionar el nombre del muchacho y el bosque volvió a cerrarse. La pantera no rugía, no atacaba por furia ni por defensa. Mataba por necesidad, y esa necesidad crecía. Nadie sabía por qué. Quizás porque el bosque ya no tenía suficiente para ofrecerle, o porque algo la había despertado, o porque había probado el sabor del miedo y le gustaba. A los pocos que aún trabajaban cerca del bosque, aprendieron a moverse rápido, a no silbar, a no cargar objetos brillantes, a no detenerse junto al arroyo, a no mirar a los ojos de la noche, por si algo les devolvía la mirada. A los que vivían más cerca del límite del bosque, dormían con cuchillos bajo la almohada, y más de una vez despertaban con los perros gimiendo sin razón. Mirando fijamente hacia la espesura, había señales, pequeñas pero constantes, huellas grandes como platos hondos, árboles con las cortezas arañadas hasta el hueso, círculos donde la vegetación se marchitaba sin motivo, silencios profundos, inexplicables. Una bestia no necesita permiso para reclamar un territorio, y ella ya lo había hecho. Lo curioso es que, a pesar de todo, nadie hacía nada, no por falta de valor, sino porque sabían que era inútil. Lo que vivía en ese bosque no era algo que pudiera casarse, ni asustarse, ni negociar con él. Él era algo más antiguo, algo que el bosque había aceptado, y que los humanos apenas podían tolerar. Así que aprendieron a convivir con la amenaza, a ignorarla. El hombre que llevó a su hija al bosque sabía todo esto, cada historia, cada advertencia, y aún así, caminó con ella hacia la parte más profunda, hacia el corazón oscuro, donde nadie iba, porque sabía que ella estaba allí, esperando, observando, y sobre todo, con él. Había cosas que el hombre no podía mirar de frente. La cuenta del hospital, por ejemplo, o las amenazas que le dejaban en la puerta, escritas con tinta roja, como sangre vieja, o el rostro de su hija mientras dormía, tranquila, sin imaginar que el mundo de los adultos se estaba cayendo a pedazos, y que su propio padre era parte del derrumbe. Llevaba semanas sin dormir. Cada noche se sentaba frente a la mesa con una botella medio vacía y una pila de papeles que ya no tenían sentido. Todo lo que había intentado había fallado. Le debía dinero a la gente equivocada, no a bancos ni a prestamistas de oficina,
sino a hombres que sabían cómo hacer desaparecer a alguien sin dejar huella. Hombres que sonreían mientras hablaban de dedos y rodillas. Y la fecha límite ya había pasado. No quedaba nada que vender. Ni el auto viejo, ni la casa que ni siquiera era suya, ni la poca dignidad que aún colgaba de su cuello como una cuerda floja. Fue en esa desesperación seca, absoluta, sin fondo, que su mente hizo clic. En primero fue una idea como Anne murmuró, que no quería entender. Luego se convirtió en imagen, en posibilidad, y después en plan. Anne sabía del bosque, de la pantera, de las historias que todos evitaban contar en voz alta, historias de ojos que brillaban entre los árboles y de cuerpos que no se encontraban nunca. Y entonces pensó, con una frialdad que ni él sabía que tenía, que tal vez la naturaleza podía saldar sus cuentas. Anne pensó que si algo le pasaba a la niña en el bosque, nadie lo culparía, nadie pensaría mal, porque todos conocían ese lugar. Todos sabían que el peligro estaba ahí, en un accidente, un descuido, un destino cruel. En tragedias ocurren. A veces simplemente ocurren. Anne, y si lloraba frente a las cámaras, si ponía cara de dolor y decía las palabras adecuadas, yo solo quería que viera los árboles. Fui un segundo por agua. Cuando miré, ya no estaba. Entonces incluso podrían compadecerse de él. Podría hasta recibir un nuevo comienzo, en una vida sin deudas, en una vida sin ella. El pensamiento lo desgarraba, sí, pero no lo detenía. A la niña era lo único bueno que había hecho, lo único puro que quedaba en su mundo podrido. Y eso mismo la convertía en moneda, en ofrenda. En solución. En el día elegido se levantó temprano, la ayudó a vestirse, le puso sus zapatillas favoritas y le preparó el desayuno como si nada. Le habló con dulzura, incluso le hizo una trenza que le salió torcida, pero ella se rió igual. Él la miró rare y por un momento sintió náuseas, no por ella, por la parte de sí que estaba dispuesto a callar. A Mataran le dijo que irían a pasear al bosque, que buscarían flores, que tal vez verían animales. Ella se emocionó, aplaudió. Anne tomó su muñeca desgastada y la metió en la mochila junto con una manzana y una botella de agua. ¿Tú también estás emocionado, papá?, preguntó Anne. Sonrió. No dijo nada. Si hablaba, temía que la voz lo traicionara. Condujo sin música. Cada curva del camino era una confirmación. Cada árbol que pasaba por la ventana del auto era una cuenta atrás. La niña hablaba sin parar. Le preguntaba cosas sobre las nubes, sobre los pájaros, sobre el mundo. Él respondía con monosílabos. Su mente estaba en otro sitio, en el lugar exacto donde el claro se abría entre los árboles, donde la pantera había sido vista por última vez. Anne revisó su reloj. Al llegar, Anne medía el tiempo, no el de la caminata, sino el tiempo de huida. Calculaba cuánto tardaría en alejarse antes de que ocurriera, porque no podía presenciarlo. Namba tenía el valor, solo tenía la cobardía suficiente para dejarla allí y correr. Al bajar del auto, el bosque lo recibió con su aliento espeso y húmedo. Había silencio, a un silencio de esos que se estiran demasiado. Ella no lo notó. Él sí. Encaminaron. En cada paso era una traición. Cada broma que le hacía, cada flor que ella le mostraba, cada mirada que le lanzaba esperando aprobación. Aaron, clavos en su conciencia. Pero seguía, porque ya no era un hombre. Era una máquina rota, empujada por el miedo y la desesperación. Anne pensaba en el dinero, en lo que debía, en lo que podría hacer después, en cómo justificaría todo. Tal vez diría que la pantera los atacó y que él apenas logró escapar, que intentó salvarla aunque fue un héroe. Nadie podía saber la verdad. Nadie, excepto los árboles. Y los árboles no hablaban cuando escucharon el primer rugido, lejano y hueco como un eco enterrado. Supo que era la señal. La pantera estaba
Cerca en el plan podía cumplirse. Ya no había vuelta atrás. Ya no quería mirar a su hija. Si la miraba, el monstruo dentro de él podría flaquear. Ella se detuvo y le apretó la mano. Papá, tengo miedo. Annel tragó saliva. El corazón la martillaba en el pecho. No te amo. De culpa. Todo está bien, mi amor, dijo, con una voz que le pareció prestada, ajena, hueca, pero no estaba bien. Nunca lo estuvo. Solo que ahora el abismo estaba a 2 pasos. El claro estaba cerca. Lo reconoció por el corte en el sendero, por los árboles más altos, por el silencio aún más denso. Lo había visto en sus caminatas previas. Lo había elegido como quien elige una tumba. Anne se detuvo. Ella lo miró. Esperando instrucciones, Anne sonrió. La última sonrisa que le verían entonces dio un paso atrás Anne y el mundo se quebró. El aira en él. Pues que cambió no fue un cambio visible, pero sí palpable. Como si la niebla, esa que se arrastraba perezosa entre los árboles, hubiese inhalado de golpe. Anne se hizo más espesa. Más fría. La niña iba cantando bajito, una melodía sin forma, mientras arrastraba los pies sobre las hojas secas. Llevaba la mochila a la espalda, ladeada, y en una mano la manzana que su padre le había dado antes de salir. De vez en giraba el rostro para asegurarse de que él aún estaba allí, caminando detrás, silencioso, como si contaran los árboles en lugar de mirarla. Ella no lo notaba, pero él ya no la seguía. Por amor en el rugido, llegó sin aviso. Como un sonoro que rompió la quietud del bosque en 2. No fue un sonido normal. No era el bramido de un ciervo, ni el lamento de un ave perdida. Fue profundo en Graven Antiguan, un rugido que venía desde el fondo de la tierra y cruzaba los pulmones. Como hielo líquido, a la niña se detuvo al instante. Sus ojos se agrandaron. La manzana cayó al suelo sin que se diera cuenta. La respiration se le trabó en el pecho. Papá, dijo, con la voz apenas audible en él. También se detuvo. A unos pasos detrás, el sonido seguía vibrando en el aire, rebotando entre los troncos como un recuerdo vivo. No se atrevía a moverse aún. Sabía lo que significaba. Sabía que ella estaba cerca, que había olido algo, que estaba cazando a la niña. Dio un paso hacia él, pero se tambaleó. El miedo le había hecho perder fuerza en las piernas. Tengo miedo, dijo. Casi en un susurro. Él se agachó, pero no para abrazarla. Lo hizo para fingir para interpretar su último acto. Puso una rodilla en el suelo, como si examinara algo. Luego soltó una exclamación forzada. ¡Ay! Tropecé, dijo, sin emoción, sin alma, y entonces, con un movimiento rápido y brutal, la empujó en el cuerpo frágil de la niña. Cayó como una muñeca lanzada al suelo. Rodó entre hojas húmedas. Su cara golpeó el barro. El llanto vino de inmediato, no por el dolor, sino por la traición. Porque incluso en su inocencia, algo dentro de ella supo que eso no había sido un accidente. Él no la miró, corrió a ni un segundo de duda, ni un giro de cabeza, ni un perdón. Corrió como si la tierra lo estuviera devorando desde atrás. Como si su alma supiera que algo acababa de romperse para siempre. El bosque pareció cerrarse tras él, cada rama arañándole el rostro, cada raíz queriendo sujetarle los pies. ¡Paro! ¡El no! ¡Paro! La niña, en el suelo, gritaba, ¡Papá! ¡Ah! Sus pequeños brazos se movían, intentando incorporarse. Tenía la cara sucia, con barro pegado a las lágrimas. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor roto. Sentía el miedo como un bicho vivo dentro de la garganta. Nunca había estado sola en un bosque. Nunca sin su padre. Nunca después de escuchar un rugido que hacía temblar las piedras. El sonido volvió, más cercano ya. No era un rugido lejano. Era una presencia, un anuncio en la pantera. Y aunque la niña no sabía qué era exactamente lo que caminaba entre la niebla, su instinto
ese que todos traen de nacimiento, antes de aprender palabras o mentiras, le gritaba que debía esconderse, que algo venía, algo que no debía verla, angateó como pudo hasta un tronco, caídose y su cuerpo temblaba. Pero su voz se había apagado. Solo lloraba en silencio, como si ya supiera que el llanto era una invitación a Anne. Y entonces lo vio primero. Los ojos eran dos esferas doradas, brillando entre los arbustos. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, como si el bosque hubiese abierto la mirada al luego. La forma negra, grande, elegante, silenciosa, como la culpa. La pantera emergió de la niebla como si siempre hubiera estado allí. Su cuerpo se deslizaba por entre los árboles con la lentitud de un pensamiento oscuro. Su pelaje no era solo negro, era como una sombra sólida, como un pedazo de noche que caminaba a Anne, y lo más aterrador de todo, era el silencio, ni un crujido, ni una respiración. Solo los oídos. Solo la certeza de que venía por ella la niña apenas podía moverse. Su pequeño cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sus dedos se clavaban en la madera podrida del tronco. Sus piernas no le respondían. Solo podía mirar. La pantera se detuvo a pocos metros Anne, y entonces bajó la cabeza, como si oliera algo en el aire. La niña contuvo la respiración. El animal dio un paso más y otro. Anne ya no era una silueta. Era real, enorme, hermosa y letal. La niña cerró los ojos. Anne esperó. Pero entonces algo distinto ocurrió. En un sonido nuevo, en un relincho, Anne fuerte y claro como una trompeta de guerra. Atravesando la niebla, la pantera giró la cabeza. Confundida, los ojos dorados parpadearon por primera vez. Y entre los árboles de la bruma surgió otra figura, blanca, reluciente, como salida de un sueño. Un caballo majestuoso. Galopaba como si volara. Su melena flotaba tras él como llamas de nieve. Sus cascos golpeaban la tierra con furia. Guay en sus ojos oscuros, decididos. No había miedo, había algo más primitivo. Protección, furia, luz. La pantera se tensó. El caballo embistió. Y el bosque, por un segundo, contuvo el aliento. El bosque se tragaba los sonidos. Cada lágrima que caía del rostro de la niña parecía apagarse antes de tocar el suelo. Su llanto no era estridente, no era rabioso ni fuerte. Era el llanto silencioso de quien ha sido partido en dos por alguien que amaba. Sus sollozos eran huecos, rotos, como si ya no llorara con los ojos, sino con el alma. Se acurrucó junto al tronco caído, abrazando sus piernas, con el cuerpo empapado de sudor y barro. La muñeca que llevaba en la mochila había quedado atrás, enterrada en hojas muertas, sola como ella. No llamaba a su padre. Anne ya no, porque algo dentro de ella, algo nuevo, duro, feo, le decía que no iba a volver. Que ese rugido no fue una señal para huir juntos, sino la excusa perfecta para que él corriera. Sin ella, el aire estaba espeso. No había viento, las ramas no se movían, ni los pájaros cantaban. Era como si el bosque entero estuviera aguantando el aliento, observando, esperando que ocurriera lo inevitable. Los sollozos de la niña, por más suaves que fueran, viajaban como un perfume tibio entre la maleza. Y a unos 20 metros, entre los matorrales, algo escuchaba. Primero se abrieron los ojos. Dos esferas amarillas, fijas, sin emoción, flotaban en la sombra como faroles fantasmas. Sin parpadear, escudriñaban, calculaban, lían. Luego, un movimiento leve, casi imperceptible, como una brisa que se arrastra. La pantera, sus patas se deslizaban sobre el suelo húmedo sin hacer ruido. Los músculos se contraían bajo el pelaje como cables tensos. No tenía prisa, no la necesitaba. Cazaba con la paciencia de los monstruos que ya conocen el final de la historia. El rugido anterior no había sido una amenaza, había sido una advertencia,
una declaración. El territorio era suyo, Han la presa también. Lo que quedaba ahora era el ritual, acercarse, evaluar, atacar a los ojos de la bestia. Se movieron apenas, siguiendo cada espasmo en el cuerpo, pequeño y tembloroso, que lloraba junto al tronco. El animal olía el miedo. Lo sentía Anne y lo entendía, porque no hay criatura más cruel que la que caza. Sabiendo que la otra ya no puede escapar, a la niña no la veía, Anne no podía verla. Tenía la cabeza gacha, los ojos cerrados con fuerza, como si creyera que, si no miraba, no estaba ocurriendo Anne, pero en la maleza. Los pasos se acercaban, y la distancia entre ellos era ya una cuestión de segundos. La pantera se detuvo, Anne levantó la cabeza, Anne inspiró hondo, olió en sí, estaba allí en sola, pequeña, vulnerable. El corazón de la criatura latía con una lentitud elegante, segura, como si disfrutara del momento justo antes del salto. El filo entre la caza y la muerte, y justo entonces, la niña abrió los ojos, no sabía por qué. No hubo ruido, no hubo advertencia. Solo un escalofrío que le recorrió la nuca, como si algo invisible le hubiese rozado la piel. Levantó la cabeza lentamente, aún con lágrimas en las mejillas, aún con la voz atorada. Annie los vio, los ojos no tenían compasión. A la pantera había salido del matorral, sigilosa como un mal pensamiento. Estaba a pocos pasos, en silencio absoluto. Su cuerpo negro se confundía con la sombra de los árboles, pero los hoyos, los ojos no se podían ocultar. A la niña se quedó congelada. A la pantera también, por un instante que pareció eterno. Ambas respiraron al mismo ritmo, una por miedo, la otra por deseo. Entonces, la pantera bajó la cabeza, preparaba el salto, y la niña, en su desesperación, solo alcanzó a gritar no. Fue un grito fuerte, fue uno roto, de esos que salen cuando el cuerpo ya no responde, pero el alma aún se aferra a vivir. Sonó como un susurro estrangulado. ¡Ayuda! Y la pantera se lanzó. No hubo ruido, solo el chasquido del aire desgarrado por el cuerpo de la bestia en movimiento. Sus patas delanteras estiradas, las garras abiertas, la boca entreabierta, enseñando colmillos que parecían cuchillos de marfil. La niña cerró los ojos, y en ese último segundo solo pensó en su madre. No sabía por qué, quizás porque su madre ya no estaba, y porque los que se han ido a veces son los únicos que no nos abandonan del todo. Pero la muerte no llegó al algo sí en un estruendo, como un trueno, un relincho y un destello blanco. Cruzó la niebla como una exhalación divina. El caballo, el mismo de antes, galopaba con furia sagrada, como si el bosque se hubiese abierto para dejarlo pasar. Sus cascos golpeaban la tierra con un estrépito que hacía temblar las raíces. Su crin ondeaba como una llamarada blanca. Sus ojos ardían con determinación. A la pantera giró en el aire. Demasiado tarde. El impacto fue brutal en el pecho del caballo. Embistió a la pantera con una fuerza inhumana. Se escuchó un golpe seco, un gruñido desgarrado, y luego el cuerpo oscuro voló por los aires, chocando contra un árbol y cayendo al suelo con un gemido de furia. El caballo se plantó frente a la niña, resoplando, protegiéndola con su cuerpo en ella. Abrió los ojos y lo vio Anne. El animal era hermoso, enorme, en blanco como la luna, pero con cicatrices viejas en el flanco. Un guerrero, no un simple caballo. Algo más, algo que no pertenecía solo a este mundo. A la pantera se levantó. Anne no estaba muerta. Anne, sus ojos ahora tenían rabia. Había sido interrumpida, herida, descifrada. Volvió a emitir un gruñido profundo, amenazante, pero no se acercó porque el caballo no se movía. Estaba firme, como una muralla viva. No hubo un silencio largo, un duelo sin palabras. Y finalmente, la pantera retrocedió, no por miedo,
Por respeto, Ann desapareció entre los árboles. Como una sombra, regresando a su tumba, el caballo se giró hacia la niña. En ella aún temblaba, pero algo dentro de ella, algo pequeño, tibio, se encendió. En seguridad, el animal bajó la cabeza, muy despacio. En ella levantó la mano Ann y lo tocó. Ann no supo por qué, pero en ese momento, todo lo malo desapareció. No el miedo, no la tristeza, pero sí la soledad. Ann, porque en ese rincón del mundo donde todo la había traicionado, algo por fin estaba dispuesto a quedarse. En el silencio del bosque se había vuelto casi insoportable. Un silencio espeso, lleno de cosas que no se decían, de ojos que miraban desde la oscuridad y respiraciones contenidas entre los árboles. La niña, aún acurrucada junto al tronco, con el barro pegado al rostro y las lágrimas tibias secándole la piel, sentía el mundo como un monstruo que se había quedado dormido justo encima de su pequeño pecho, hasta que llegó el sonido. No fue un crujido ni un rugido, fue un latido gigante, un tambor grave que venía de lejos, rompiendo la tierra en intervalos perfectos. El galope al principio, apenas un eco, luego una vibración y finalmente un estruendo que rompía el suelo, que agitaba el aire y hacía temblar las hojas. Entonces lo vio entre los árboles, entre la bruma espesa y los rayos de luz sucia que filtraban las copas. Emergió la figura imposible. Ann no trotaba, no galopaba como un meteoro que atraviesa la noche sin pedir permiso. Ann era un caballo blanco, no el blanco sucio de los animales comunes, no, blanco como la nieve que nunca ha sido pisada, blanco como la primera página de un libro olvidado. Su era puro músculo envuelto en seda, su melena volaba como llamas de leche, arremolinándose con el viento salvaje que él mismo creaba. Ann y sus ojos no eran de caballo, eran oscuros, inteligentes, como si contuvieran memorias, como si hubieran visto cosas que ningún animal debía ver. Las aves alzaron el vuelo cuando pasó. Las ramas se abrieron solas. La tierra se quebraba bajo sus cascos, como si el bosque, por primera vez en años, hubiera recordado lo que era la esperanza. La pantera lo sintió antes de verlo. Un temblor en las patas, una señal en los huesos. Dio un paso atrás. Las orejas gachas. Ann no era miedo, era reconocimiento. El caballo no cambió de dirección, no dudó. Ann no evitó el peligro. Ann galopó directo hacia él. Ann, y no venía solo. Ann, algo le acompañaba, una presencia invisible, algo que no podía verse, pero que se sentía como una promesa vieja, como un juramento sagrado. Cada salto, cada sacudida de su cuerpo parecía decir: Ann, no hoy, no a ella, no. Mientras yo esté vivo. El galope se convirtió en un trueno. Las hojas volaron. A la pantera gruñó. No entendía lo que enfrentaba. No sabía si era un enemigo o una leyenda, pero sabía que tenía que moverse. Ann demasiado tarde. Ann el caballo llegó como una ola de furia y luz. El suelo retumbó bajo él, y cuando se alzó sobre sus patas traseras, por un momento pareció más alto que los árboles. No. Como si el bosque hablara a través de él, como si dijera basta. Sus cascos cayeron de nuevo, y la tierra se partió. La pantera, agazapada, saltó hacia un lado esquivando por centímetros. El caballo no la persiguió. Se plantó entre ella y la niña, protector firme, inamovible. No era un animal común, no era un salvaje domesticado, era algo más. A la niña lo miraba, aún temblando, sin comprender. Ann había visto caballos antes en dibujos, en cuentos, pero este era diferente. Su presencia llenaba todo. Olía a viento, a piel mollada, a ceniza antigua. Tenía cicatrices en las patas, no, pero suficientes para contar historias. Y su respiración, agitada pero serena, tenía la cadencia de un guardián.
A la pantera no se fue. Dio vueltas alrededor, observaba, medían, calculaban, pero el caballo ni parpadeaba. Ella intentó flanquearlo. Buscó una abertura, un punto débil. Algo, nadan. El caballo se movía con precisión. No era brutal, no era caótico. Era danza y guerra al mismo tiempo. Una coreografía hecha para salvar a Anne. Y entonces, sin aviso, relinchó otra vez. No fue solo un sonido, fue una advertencia a la pantera. Retrocedió. Por fin Annie se marchó. No huyó, no se irró. Simplemente entendió que aquel día no era suyo, que ese bosque ya no era suyo, que la criatura frente a ella no estaba dispuesta a negociar. Cuando el silencio volvió, no era el mismo silencio. Ya no pesaba. Ya no hería. La niña no podía dejar de mirar. El caballo se acercó lentamente. Ya no galopaba, caminaba suave, como si supiera que estaba frente a algo frágil bajo la cabeza. Sus enormes ojos se encontraron con los suyos. Ella estiró la mano, temblorosa, y lo tocó. Anne sintió calor. Sentía vida, sentía algo que no tenía nombre, pero que le recordó a los abrazos que ya no recordaban. El caballo se agachó y se quedó. No era su dueño. No era su padre. Pero no se iba. Y para ella, eso lo era todo. El aire se volvió espeso como alquitrán. Algo invisible, antiguo y brutal se despertó entre los árboles. La pantera, de cuerpo tenso, músculos palpitantes, colmillos desnudos y ojos como carbones encendidos, ya no acechaba, no analizaba, no esperaba. Había tomado una decisión. Saltó. La niña apenas alcanzó a gritar cuando la oscuridad se desprendió del bosque y voló hacia ella como un rayo de sombra, pero no la toca. No llegó porque el caballo estaba allí, como si al mismo tiempo lo hubiera esperado. Giró du gol, tan rápido que el suelo se partió bajo sus cascos, se alzó sobre sus patas traseras, imponente, magnífico, una estatua de furia viva. Un sonido agudo y poderoso que rasgó la niebla y se estrelló contra los árboles, como una llamada de guerra. La pantera chocó contra él. Fue un impacto violento, seco, como si la selva entera hubiera contenido la respiración solo para escuchar. Ese instante, el caballo tambaleó, pero no cayó. En un movimiento instintivo, pateó con una de sus patas delanteras. No era un gesto decorativo, era un golpe de martillo. La pantera giró en el aire por la fuerza del impacto y cayó de costado, gruñendo con rabia y dolor. Pero volvió a levantarse porque ese no era un duelo por territorio. Era algo más crudo, más íntimo. Era un duelo por la vida de la niña. El caballo bufó, las fosas nasales abiertas, el pecho subiendo y bajando con violencia contenida. No ira solo más que era una voluntad encarnada. Un grito de "aquí no vas a pasar" convertido en cuerpo. A la pantera giró alrededor, los ojos fijos, el lomo arqueado. Su pelaje negro brillaba con la humedad de la selva, con el sudor del combate, con la sangre que empezaba a gotear de su hocico. Atacó de nuevo. Esta vez no fue un salto, fue una danza letal. Las garras se lanzaron hacia el flanco del caballo, buscando carne, buscando abrir, desgarrar, reducir esa blancura a gritos y cicatrices. El caballo se torció sobre sí mismo, esquivando con una agilidad que no parecía posible en un animal tan grande. Giró las patas traseras y lanzó una doble patada que rompió el aire como un trueno. No erró por centímetros. La pantera se desvió a tiempo, giró en el suelo y volvió a lanzarse con un gruñido gutural. Las garras rozaron el cuello del caballo, dejando una línea roja. La primera sangre en K. No gritó. Se giró y cargó de frente.
Era un ariete de músculo y fuego. La embestida levantó hojas, polvo, raíces. La pantera intentó esquivar, pero no fue suficiente. Recibió el golpe en el hombro y salió despedida contra un tronco. Cayó de lado. Se levantó otra vez. Ambos jadeaban, ambos sangraban, pero ninguno de los dos retrocedía a la niña. Inmóvil entre los árboles, apenas podía comprender lo que veía. Sentía el corazón en la garganta y sin embargo no lloraba, porque algo en ella, algo nuevo, duro, brillante, había entendido que el mundo podía tener monstruos, pero también podía tener guardianes, y ese caballo no era un animal, era una promesa. Volvieron a encontrarse. El caballo golpeó el suelo con su casco desafiante. La pantera bajó la cabeza en respuesta. Cargaron al mismo tiempo. El choque fue como una explosión en tierra y ramas volaron. El relincho se mezcló con el rugido. Uno pateaba, el otro mordía. Uno relampagueaba blanco entre las sombras. El otro se deslizaba negro entre la luz en polvo en humo. Hojas girando como cuchillas verdes en una mordida se clavó en la pata del caballo. Él relinchó de dolor, pero no se detuvo. Se alzó otra vez, pataleó, golpeó con el pecho. La pantera cayó de espaldas, y esta vez tardó en levantarse. El caballo se plantó sobre ella. Su sombra la cubría por completo. Podía acabarla, aplastar su cráneo en un solo movimiento. Pero no lo no mataron solo demostrar. La pantera lo entendió. No era su bosque. No era su momento. Se arrastró lentamente hacia atrás. Con dificultad. Con dignidad rota. Los ojos aún brillaban con rabia, pero también con resignación. Se desvaneció entre los árboles, dejando un hilo de sangre tras ella. El caballo no la siguió. Se giró, cojeando levemente, y caminó hacia la niña. Ella aún estaba allí, pequeña, rota, pero viva. El animal se detuvo frente a ella. La cabeza. Su respiración era pesada, pero sus ojos no habían perdido el brillo. La niña estiró la mano, tocó su hocico cálido y lo abrazó. Él bajó más la cabeza en el bosque. Por fin, respiró otra vez y el enfrentamiento quedó atrás, pero no olvidado. El caballo se quedó quieto, con los músculos tensos como cuerdas de acero. Su pecho subía y bajaba como una fragua encendida, pero no se movía. Estaba entre la niña y la oscuridad, siempre entre ella y todo lo que pudiera lastimarla. La pantera no se había ido del todo. Acechaba más allá, en la maleza, silenciosa, invisible, pero viva. El golpe la había herido. Sí, humillado, quizás, pero no quebrado. Aún tenía garras, aún tenía hambre, y aún no había aceptado perderse. Oyó un crujido leve luego, el silencio más pesado que la noche. La niña seguía abrazada al lomo del caballo, sin atreverse a soltarlo. Lo sentía temblar bajo su pequeño cuerpo. No era miedo, era contención. Era fuerza pura que no quería desbordarse, que solo pedía una razón más para pelear. Entonces, volvió a aparecer en un destello oscuro entre los árboles. Dos ojos amarillos, encendidos como carbones mojados. El lomo bajó en él. Paso lento. La pantera regresaba, pero no como antes. Esta vez no rugía. No, solo se arrastraba como un espectro, como un fragmento de sombra viva que se negaba a morir anto. Y lo hizo. Atacón. Fue rápido, directo, sin advertencia. Un salto que rompió ramas y hojas y aire en el caballo giró. Tarda la garra se hundió en su flanco con un sonido húmedo. Violento, el golpe fue brutal. 3 líneas de fuego se abrieron en su costado. La sangre brotó al instante, oscura, caliente. El relincho que escapó de su garganta no fue solo de dolor. Fue furia, orgullo, dolor,
contenido que se convierte en determinación. Pero no se cayó, no se apartó, no dio ni un paso atrás. En lugar de eso, giró con toda su fuerza y embistió. El suelo se quebró. Las raíces crujieron. Fue una carga nacida del instinto más primitivo, del amor más irracional, una última cometida no por orgullo, no por venganza. Por ella la pantera no lo esperaba. Trató de esquivarlo, pero no lo logró. El impacto la levantó del suelo. Salió despedida contra Ann Bustos. Cayó con un quejido bajo, áspero, y no se levantó. Ann esta vez no se arrastró de regreso al combate. No intentó fingir poder. Se quedó allí, quieta, con los costados subiendo y bajando despacio. Pero ya no desafiaba. El caballo cojeó un par de pasos hacia ella, las patas ensangrentadas, el costado abierto. Relinchó una vez más. Un rugido sin dientes. Una advertencia final a la pantera. Bajó la cabeza y desapareció, no como antes, no con rabia, con derrota. Entonces llegó el silencio, el verdadero, no el que pesa, no el que asfixia, sino ESQ, viene después del caos, ese que lo envuelve todo como un suspiro largo, como un manto. El caballo volvió junto a la niña. Su respiración era irregular, pero firme. Su cuerpo temblaba, pero no caía. Tenía sangre en el cuello, en los flancos, en las patas. Parecía un guerrero salido de una leyenda manchada de batalla y, sin embargo, cuando bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra la frente de la niña, no fue fuerza lo que transmitió. Fue ternura. A la niña lo abrazó con ambos brazos. Cerró los ojos. No lloró. No gritó. Solo lo sostuvo, como si pudiera evitar que se desmoronara Ann. Y el caballo dejó caer el peso de su cabeza sobre ella. El bosque los envolvía. No había viento. No había amenazas. Solo árboles altos. Testigos mudos de un combate que nadie más. Solo las hojas moviéndose con lentitud, como aplaudiendo sin ruido. Allí, en medio de la nada, un corazón de guerrero seguía latiendo, no por sí mismo, por ella. Los pasos del hombre crujieron torpemente sobre la maleza seca. El sudor le pegaba la camisa al cuerpo. Las manos le temblaban, y el rostro, antes endurecido por la decisión más cruel de su vida, ahora parecía el de un náufrago que ha olvidado el nombre de la costa que busca. Volvía. No sabía por qué exactamente. Quizás la culpa empezó a morderle los talones a mitad de camino. Quizás no fue culpa, sino la curiosidad morbosa de un cobarde, el deseo de confirmar lo que no se atrevía a imaginar. O quizás solo pensaba en limpiar la escena, como quien borra un crimen antes de que lo encuentren. Pero lo que fuera que lo trajo de vuelta no era noble, no era amor en el bosque. Parecía más denso ahora. Las sombras más alargadas, los árboles más viejos. Como si, en su ausencia, algo hubiera cambiado para siempre. Se detuvo en un claro. Se abría frente a él, justo donde la había dejado. Esperaba encontrar silencio. Esperaba quizás un rastro, una prenda rasgada. O, con suerte, nada. Que la naturaleza hubiera hecho su trabajo, devorando pruebas, recuerdos y sangre. Pero no estaba vacío. Ella estaba allí en Depay, sobre una roca baja, el cabello suelto, la mirada alta. La misma niña que había empujado al suelo como si fuera lastre. La misma hija a la que había entregado al hambre de una bestia. Pero no estaba sola a su lado. Un caballo blanco no era un animal cualquiera. A la criatura parecía salida de una pesadilla invertida en musculoso, herido, cubierto de cicatrices recientes, y al mismo tiempo majestuoso. Su melena caía como una bandera de fuego pálido,
y sus ojos brillaban con una furia tranquila. La sangre seca en su costado le daba el aspecto de un guerrero que había vencido al infierno, y no necesitaba contarlo. A la niña estaba montada sobre él sin ayuda, sin miedo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. El hombre no supo qué decir. Sintió que el estómago se le vaciaba. Dio un paso, luego otro torpe, y finalmente cayó de rodillas, como si la tierra lo reclamara. «Mi niña», murmuró, casi sin voz, pero ella no respondió. Lo miró, no con odio, no con dolor, con algo peor, desdén. Era la mirada de alguien que había visto algo más oscuro que la traición y había sobrevivido sin necesitar perdón. Era la mirada de quien no suplica ni pregunta, de quien no tiene por qué volver. El hombre quiso hablar de nuevo, pero su lengua era una piedra en la boca. No tenía palabras, ni siquiera tenía excusa, solo los restos podridos de un acto que ya no podía disfrazar. El caballo avanzó un paso, el hombre retrocedió. Aún de rodillas, sintió que el aire se volvía más frío. Los ojos del animal no eran de este mundo. Lo miraban como si pudieran verlo por dentro, como si reconocieran exactamente lo que era. Un hombre vacío. La niña no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El padre estiró una mano temblorosa, una súplica rota. Un gesto tardío paró él no sé. Movió y el caballo relinchó. Bajo, profundo, como una sentencia. El hombre la bajó al suelo una vez, la entregó al miedo, a la muerte. Pero el bosque la devolvió más alta, más fuerte. Montada sobre algo que no se podía domar, la niña giró la cabeza lentamente, le dio la espalda y el caballo se alejó con ella. El sonido de los cascos se perdió entre los árboles y el padre quedó allí, de rodillas, solo ante la selva que ya no lo reconocía demasiado tarde, y lo sabía. La niña cabalgaba en silencio, con las manos pequeñas aferradas a la melena del caballo blanco. El bosque la recibía como a una reina inesperada. Los árboles se apartaban sin crujir, las ramas altas inclinaban sus sombras, y hasta los pájaros parecían guardar un respeto sagrado. Ella no lloraba, ya no los ojos que había tenido esa mañana, curiosos, brillantes, llenos de confianza infantil, habían quedado enterrados entre hojas, miedo y traición. Ahora miraba hacia adelante, con la serenidad callada de quienes han visto lo imposible y han salido enteros. El caballo no galopaba, caminaba lento, con el paso firme de quien no tiene prisa, pero tampoco se detiene. A cada movimiento, su herida parecía cerrarse un poco más, como si el bosque le devolviera la fuerza que había entregado en batalla. No había duda, ese animal no era un simple caballo, era otra cosa, un espíritu, tal vez una criatura nacida entre la savia y la niebla, encargada de algo más grande que sí mismo, el guardián de los que nadie protege, el juez de quienes cruzan líneas invisibles, creyéndose impunes. Y ahora llevaba sobre su lomo a la niña que había salvado a la que jamás debió ser entregada. La niña no volvió a mirar atrás, no por orgullo ni por dolor, sino porque ya no había nada allí, nada que mereciera volver a ver. Desde ese día, nadie volvió a encontrar al padre. Algunos decían que se internó en lo más profundo del bosque, buscando perdón donde ya no existía. Otros juraban haberlo visto correr como un loco, devorado por sus propios gritos, y había quienes simplemente aseguraban que el bosque se lo tragó. Hacían sin más, no como castigo, sino como limpieza, pero la niña sí fue vista a veces muy de lejos en las tardes grises, cuando la neblina baja y los caminos se borran. Algunos aldeanos decían distinguir una figura pequeña montando un caballo blanco entre los árboles. Solo un instante, apenas un parpadeo. Y luego, el silencio. No hablaban mucho de eso. Algunos por respeto, otros por miedo, y otros
porque sabían que hay cosas que no deben nombrarse demasiado. Pero la historia creció al principio como un susurro entre ancianos, luego como cuento de advertencia para los niños, hasta que se volvió leyenda, una leyenda que decía que, en lo más profundo del bosque, vivía una niña que fue traicionada, y que encontró algo más fuerte que el dolor, una niña protegida por un ser que no era ni caballo, ni bestia, ni sombra, un espíritu con cascos de trueno y melena de luna, el guardián. Y ella, la hija del bosque, nadie se atrevía a buscarla. No por temor a ella, sino por temor a lo que representa, porque todos, en el fondo, saben que hay líneas que no se deben cruzar, y porque saben que, si alguna vez las cruzan, no será la justicia la que los encuentre. Será el galope blanco.